Bienvenidos a Creando tu Interior con Nati y Ray, el podcast donde crear tu interior va más allá del clásico espacio físico. Te invitamos a crear tu verdadero interior, ese que proviene de tu ser. Por medio de nuestras experiencias, las de nuestros invitados y expertos, tratamos de ser un vehículo en la búsqueda de soluciones a las interrogantes del mundo del interiorismo. Estas respuestas las ponemos sobre la mesa para ampliar tu abanico de posibilidades. Y que sean las herramientas óptimas para el desarrollo de espacios que generen bienestar, confort y funcionalidad, enriqueciendo así tu estilo de vida. Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Creando tu Interior. Mi nombre es Natalie y de ahora en adelante me pueden decir Nati. Yo soy Rainier, pero todos me llaman Ray. La verdad es que estamos muy contentos de que nos estén escuchando el día de hoy y de compartir este momento con ustedes. Es por ello que este primer episodio de este podcast iniciamos hablando un poco de nosotros para que así nos puedan conocer y poder así comprender por qué hicimos este podcast. Nat y Ray somos dos personas, dos colegas, dos compañeros de la universidad que nos conocimos precisamente allí en la universidad estudiando la carrera de arquitectura. Ya han pasado 17 años que son pues el testigo de esa amistad y de esa relación que ha tenido como todas altas, bajas, momentos buenos y momentos no tan buenos. Pero sobre todo momentos que han ido construyendo nuestras personalidades y nuestros valores, porque nuestra relación ha estado pues basada siempre en esos valores, ¿no? Sí, como siempre digo, es una relación amistad-colega que nos ha caracterizado con el valor como el respeto, la admiración, la objetividad, y a lo largo de estos casi 17 años lo hemos mantenido, hemos tenido metamorfosis como cualquier tipo de relación, y esta parte humana es también lo que nos caracteriza. Yo creo que de hecho en la universidad esa convivencia genera muchas experiencias, ¿no? Tanto profesionales como, bueno, llamémosle no profesionales en la universidad, sino académicas, como experiencias personales. No sé si hay alguna experiencia académica que se te venga a la mente. Hay una muy graciosa, no sé si recuerdas, la de geometría descriptiva. Sí, claro. La de las láminas, no sé si quieras contarlas un poquito porque si no... Bueno, para tener un poquito de contexto, nosotros en la universidad teníamos una materia que se llamaba geometría descriptiva. Básicamente teníamos que hacer dibujos que son muy detallados y al final del semestre teníamos que repetirlos. Entonces, pues en ese repetir las láminas nos reuníamos en grupo para hacerlas juntos. Y bueno, llegó este momento de la noche, no sé, yo creo que ya era la madrugada y de repente le preguntamos a Nati, haciendo un chequeo, ¿cuántas te faltan? Y Natalie, pues muy segura y armada de confianza, Siempre trato. nos dice, tranquila, no, solamente me falta la 1 y la 2 y la 3 y la 4 y la 7 y la 8, o sea, acto seguido el llanto, porque claro, no era como un llanto nervioso. Me faltaban todas. Sí, básicamente le faltaban todas y todo, bueno, entre que ella tenía su llanto nervioso, nosotros nos reíamos, pero también empatizábamos con ella y yo creo que es eso, ¿no? Que esos momentos hoy nos reímos. Y al final de esto es que me ayudaron porque había que entregarlo a las 7 de la mañana y era un profesor muy estricto. Soy Boris Aguilar, mis respetos y mis saludos a mi profesor querido. Y ahí empezaba esta parte humana de este compañerismo que también lo hacíamos dentro de unas aulas de clase y fuera de, que es esta parte humana que mencionaba al inicio, ¿no? Sí, definitivamente compartíamos otras experiencias más humanas, o sea, ya la comida que nos mandaban nuestros padres del interior, a los que éramos del interior, pues somos del interior, la compartíamos, o si alguien se enfermaba o alguno del grupo se enfermaba, el otro apoyaba, o sea, siempre estábamos como con ese constante apoyo, ¿no? Apoyo mutuo. Al sol de hoy mantenemos eso, cuando te falta algo, me puedes ayudar, o mírame, o hasta un consejo, como cualquier amistad, pero estaba ese mix de esta parte en ese tiempo académica y esta parte que se iba formando de amistad, y ahora por eso es que colega amistad, ¿no? Sí. Y bueno, básicamente eso. Definitivamente una relación bien cimentada y muchas de esas experiencias y cosas que aprendimos y lazos que construimos los seguimos aplicando y manteniendo al día de hoy. Hablando en ese sentido personal, no sé, Natalie, si nos puedes contar un poquito más, ¿quién es Nati? ¿Cómo te defines tú? ¿Qué nos cuentas? Vale. Una pregunta a veces un poco como
potente cuando Sí. te lo dicen así a primera persona. Siempre describimos a los demás, pero a veces nos cuesta un poco describirse a uno mismo, ¿no? Eh, Básicamente, en resumen, o les puedo comentar, compartir, Natalie es la hija de la señora Daira, el señor David, que viene de una familia pues muy hogareña. Mis gustos peculiares son leer, escribir, eh, redactar, eh, comunicar, organizar. Y digo todos estos elementos porque fui muy marcada por la formación de mis padres. Por ejemplo, veía desde pequeña a mi papá escribir los discursos para el 3 y 4 de noviembre, o mi papá al sol de hoy lee todos los días el periódico, lee las noticias, escucha las noticias internacionales, siempre está a la vanguardia, es muy como, comunicativo de parte de él. Entonces, creo que inconscientemente he adoptado Sí, sí, algunas de esas características, ¿no? Te han influenciado de esa manera positiva. exacto. Entonces, es por ello que cuando me hago de vez en cuando la pregunta, porque hay que repasársela, Sí, ¿quién es? ¿Quién soy? Porque estamos en un constante cambio y metamorfosis, siempre esas raíces o esa formación, independientemente de, de- de cómo nos formaron, están presentes en el ahora. Entonces, esa es como la parte que me gustos, pero debido a sí. esa influencia de mi padre. Claro, tiene un origen. Yo, de hecho, bueno, como todo hijo ha sido marcado por sus padres, yo considero que fui marcado positivamente. Yo crecí como hijo único en un hogar pues, en el que nada más estaba mi mamá, mi papá y yo. Así que afortunadamente gocé pues, de la atención de ellos y el apoyo en todas las cosas en las que yo decidía emprender o en las que me quería involucrar. Mis padres ambos son personas que me inculcaron tanto esfuerzo como trabajo duro y Claro. constancia, entonces yo creo que esas son como algunas características que sigo manteniendo a día de hoy para el desarrollo de todo lo que hago, todo lo que decido Exacto. emprender. Cuéntame, ¿cómo tú sientes que te marcó puntualmente, por ejemplo, tu mamá? Bueno, mi mamá, como en la otra parte, muy hogareña, no esta parte de que siempre tenía que estar la casa arreglada, no faltaban las revistas de decoración, ver estos canales de Casa Club como el de Martha Stewart, ¿qué te puedo decir? Arreglar en la iglesia el Santísimo. O sea, son cosas que también vi de muy pequeña y que esta parte de ahora como que seguir puliendo, o sea, preguntándote quién soy, es como que, uff, ahora me gusta esto, es porque, Porque ¿no? tiene un origen. Exacto, tiene un origen, hay una raíz. Y básicamente todos esos eslabones me han ayudado, estas recapacitaciones me han ayudado a el ahora y seguir en esa búsqueda de cuando tú te preguntas quién soy, pues. ¿Tú crees que se podría decir entonces que esa cercanía con los espacios interiores, con la casa, con el espacio donde vives, donde vivimos, viene entonces de tu mamá, Al 100%. ¿verdad? De hecho, cuando ya siendo adolescente y terminando bachillerato, la clásica examen psicológico que te hacen, Sí. me salió diseño de interiores, arquitectura y psicología. Entonces, O sea, un mix que te define perfectamente cualquiera de las tres carreras la sí, pudiste haber ahora, desarrollado muy bien. y me ha sorprendido cuando en X años atrás me puse como esta introspección de que, wow, exactamente son como los puntos o los temas como que me gustan mucho. eh, y yo quería estudiar diseño de interiores, sin embargo, pues ahí mis papás me apoyaron y viéndolo de otra perspectiva más macro, al final estudié arquitectura, no me arrepiento para nada y vemos como el todo. Entonces, sí, definitivamente el interiorismo muy marcado, Viene, influenciado por mi madre esa vena del también. interiorismo viene de tu madre. Mira que en mi caso, ya hablaremos un poquito más adelante de cómo fue nuestra conexión puntual con el interiorismo, porque como hemos mencionado, ambos estudiamos arquitectura como nuestra principal carrera. Mi conexión con la arquitectura viene de... yo crecí, a pesar de que tenía mucho amor en mi familia, afortunadamente, pues teníamos limitaciones económicas y esas limitaciones se reflejaban en el espacio. Entonces, pues vivía en un espacio que tenía ciertas
sea, era precario en algunas situaciones o en algunos aspectos, y yo creo que esa necesidad es lo que me hizo como todo el tiempo preguntarme qué hay que sea mejor que esto. Y pues eso me llevaba al tema de la arquitectura y de desarrollar espacios. Yo, de hecho, anécdota curiosa que a veces comento, yo a los 5 años ya estaba haciendo maquetas, o sea, obviamente muy, ¿sabes? Para un niño de cinco Sí. años, pero ya yo estaba haciendo maquetas y no de cualquier cosita, sino como de casas y de cómo me imaginaba que iban a ser los techos y por dónde se entraba y cómo eran las habitaciones, todo ese tema. Y en la adolescencia ya yo estaba haciendo planos sin mayor conocimiento, pero investigando y para las reformas que íbamos a hacer en la casa. Entonces mi conexión viene de allí. Disculpa que te interrumpa. Cuando una vez tú me comentaste eso, de que tú a los 5 años hacías maquetas y te ponías, o sea, tu inteligencia espacial iba a años luz, o sea, yo me sorprendí. Que siempre al niño lo ayuda, no sé qué, Sí. pero también me comentaste que le ayudabas a hacer los planos de X parte de la casa de Sí, tu mamá y sí, tu de adiciones papá. que queríamos y de mejoras que queríamos hacer en la casa. O sea, obviamente, Eso me sorprendió mucho, sí, sorry. claro, obviamente en la adolescencia no lo podía firmar un plano y Ajá. demás, pero, sabes, de una manera un poco más informal, lo hacíamos como, o plasmaba las ideas que tenía mi mamá en un plano y luego la pasábamos a un profesional que era el que se encargaba de hacer pues el desarrollo del proyecto que íbamos a hacer en ese Pero momento en mira qué casa. interesante que desde muy pequeño estaba ahí la raíz, Sí, directa, indirectamente, independientemente de la situación, como tú mencionaste al inicio, vamos a verlo como positivo, claro. de que ya ahí estabas, ya la búsqueda no era tan dura Sí, en decir qué carrera voy a escoger porque ya más o menos estaba marcado por esa experiencia que tuviste en tu infancia y adolescencia. Entonces, como que qué interesante, porque al final la historia de cada uno es diferente, pero lo importante es que buscar esa esencia, ¿no? sí, de hecho, otro aspecto que yo creo que tengo como un rasgo de mis padres, en este caso puntual de mi mamá, es que antes de yo querer estudiar arquitectura, o sea, antes de la adolescencia, yo pasaba mucho tiempo con mi mamá en el jardín, en el patio, y a ella le gusta mucho el tema de las plantas. Entonces, Ujú. yo inicialmente quería ser agrónomo porque yo quería dedicarme a eso que hacía mi mamá, que era Oh cuidar las my God, plantas. no sabía ese dato. Sí, 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 pero mira, no, al final no fui agrónomo, fui arquitecto, me incliné un poco hacia el interiorismo también, pero me gusta incorporar la vegetación dentro de los espacios y tengo una conexión también con los espacios naturales, o sea que no lo terminé estudiando, pero siguió ahí en la verita de mis rasgos, ¿no? De personalidad. A ver, Rainer, cuéntanos un poquito. Ya pasamos esta parte como estos inicios, esta parte de la infancia, perdón, adolescencia, esta búsqueda de conocerse. Si nos comentas un poquito qué tal fue esa experiencia que tú tuviste cuando iniciaste o esta finalización carrera y este inicio de experiencia Profesional. profesional, ¿no? De esta parte académica hacia lo profesional ya en la práctica. Pero mira, termina la universidad, así como con nuestra relación, con altas y bajas, con momentos de mucha Sí. satisfacción y también de preocupación. Pero bueno, termino la carrera, hago mi tesis, uno de los trabajos de los que más orgulloso me siento. Yo creo que es una de mis primeras experiencias, porque ya te sueltan a campo y te toca Ujú. hacer más de lo que nos daban cuando diseñábamos un proyecto en la universidad. Entonces, yo creo que esa es como mi primera experiencia. Luego de allí, tenía un poco de miedo, debo confesar, y yo creo, de repente esto es un mito, de repente lo tocamos en algún otro episodio, pero está este tema de como que salgo de la universidad y qué pasa si no consigo trabajo, qué pasa si no Ujú. soy lo suficientemente Sí. capaz. Y yo creo que en ese proceso a veces uno no se da como no se toma como el tiempo de ser selectivo, sino que básicamente estás ahí para el trabajo que caiga. Sí, Entonces, esa etapa todas la hemos pasado, independientemente hasta de cualquier carrera, no sé. Ese sí, miedo, ese... ujú. yo, bueno, me llega una oportunidad que no tiene que ver con arquitectura o con diseño, eh, pero me pareció un reto porque tenía que liderar un equipo en ese momento de 5 personas, alguien como yo que no había tenido una experiencia previa. Entonces, hacíamos mobiliario para material publicitario en centros comerciales y ese tipo de cosas, pero a pesar de que no estaba enfocado, tenía ese componente de liderazgo que me pareció interesante ponerlo en práctica. Ujú. Estuve un par de meses en ese trabajo
pero esa curiosidad o esas ganas de hacer lo que había estudiado, que además me gustaba, pues no lo estudié solo por estudiarlo, sino como ya Claro. hemos comentado, me gustaba, pues me hizo seguir en la búsqueda y llegué a un estudio de diseño de interiores y de arquitectura en el que básicamente digo que fue mi escuelita. Ahí aprendí lo bueno, lo malo, lo feo, Sí, lo bonito. Y pues bueno, nada, ahí me fui desarrollando, fui puliéndome muchísimo, te desarrollé integraste más. proyectos, claro, desarrollé proyectos tanto de comerciales como residenciales, pero mi apego, mi cercanía siempre fue con los residenciales, yo creo que nuevamente por Ujú, eso que ya les he mencionado, pero además porque es que me gusta ese traducir los problemas o los deseos de ujú. una persona a un espacio que lo va a habitar, que creo que por eso los proyectos residenciales tienen ese lugar especial en mi corazón. Entiendo. En tu caso, cuéntanos, ¿cómo fueron esos primeros años de experiencia? Eh, para hacer como un resumen, porque imagínate, Es extenso. sí, recuerdo que el clásico primer trabajo era en tercer año de carrera. Sí, Y pues yo inicié mi primer trabajo basiquito, fue en cuarto año, que ya como que respiramos un poquito más, y fue normal, fue de ser la secretaria en el COAR, el Colegio de Arquitectos, aquí de Panamá. Y fue una grata experiencia porque fueron nada más 3 meses, fue una vacación de la que estaba ahí o sea, es como que toda la parte administrativa de saber hasta contestar un teléfono, esta formalidad de enviar un correo, de hacer una minuta, de todo esto que involucra y que tú también hasta cierto punto lo vas a ver sí. cuando ya tú estés en el mismo Ejercicio, en el día a día de ejercicio. la profesión. Exacto. Entonces, eso fue como que lo básico. Eh, y de ahí puedo decir que gracias a una amiga de ahí de la facultad, eh, necesitaban una dibujante para un proyecto personal de una diseñadora judía. Y era para hacer su penthouse, algo así. Y yo fui con miedos Sí. también, no era la crack, nada de desarrollando planos ni nada, pero ahí vamos, como Pero estaba el siempre ímpetu y digo. las ganas, ¿no? De salir adelante también. Yo era como un miedo, pero a la vez es como que quiero hacerlo. Exacto. Y ahí pues aprendí mucho, porque por su cultura y todo esto. Y de ahí al final dije que ella me dijo que si había terminado su proyecto personal y me dijo que se quería seguir como con su oficina de proyectos que ella manejaba más de boutique y más comercial. Ahí fue donde aprendí un poquito de lo que es el retail, toda esta parte comercial, más enfocada a boutique, que era lo que hacía ella, ¿no? Sí. Y ya luego entonces, vamos a decir, los dos últimos trabajos, fue una escuelita, tal cual como tú Sí. lo dices. En uno vi todo que era proyectos hospitalarios. Al inicio como dibujante, después me pasaron por otro departamento, pero ahí me flechó porque a la par yo también estaba haciendo mi tesis y mi tesis tenía que ver con esta parte de salud, Sí. que era un centro geriátrico. Entonces fue un gran aprendizaje. Y ya lo último entonces fue un trabajo muy, muy, muy ya interiorismo, pero enfocado a mobiliario de diseño italiano, que había que ser muy detallista. Sí. Entonces, como que, como al principio comentabas, tienes ese miedo, pero hay que tirarse al agua Sí. con los miedos. Y practicar pues lo que nos dieron en nuestra carrera y aprender la realidad también. Claro, que yo siento que muchos de esos miedos también se disipan cuando ya uno está en el ejercicio, ¿no? De repente el primer mes todavía te estás adaptando a las cosas, pero ya después te das cuenta que sí tienes un respaldo de lo que estudiaste y que eres capaz de hacer lo que estás haciendo, ¿no? Como consejo que le dejaría a esas personas que están en una situación actualmente a la que nosotros estuvimos y pues como consejo les diría eso. Ok, y hablando un poquito de esa experiencia, y lo pongo como un punto clave, porque fue un hito pues, en la humanidad, ¿qué estaba pasando en la vida profesional y personal, bueno, principalmente profesional de Natalie durante la pandemia? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, siguiendo como el orden cronológico, después de mis últimos trabajos, tuve la oportunidad de
hacer mi maestría fuera del país. Y de ahí estuve 2 años realizándolo y en los últimos tiempos, por así decirlo, de la tesis, llegó pandemia, ¿no? Y me tocó vivirla casi el 60% fuera del país. Y fue un momento duro como todos lo pasamos, lo vivimos. Y luego que ya todo se normalizó, gracias a Dios, pues yo retomé, regresé a Panamá e inicié lo que al principio, suena redundante, pero la idea o mi sueño de realizar mi propio negocio. Claro, tu propio estudio. Exacto, a pesar de que la situación estaba muy difícil por las salidas, por lo que ya todos sabemos. Sí. Bueno, fue un tiempo también de meditación, recapacitar, hacer un stand-by, porque son buenos estos espacios, sí. Todo no es lineal en la vida, así que luego que se normalizó, ahí yo pude como que dar inicio formalmente a Undesign, que antes no se llamaba Undesign, se llama NJ Design. Como todo, tenemos una metamorfosis, cambios, y bueno, Undesign se enfoca en diseñar, realizar espacios saludables, relajantes, con ciertas herramientas como la neuroarquitectura, la biofilia o Wellness Design, que es un mix entre arquitectura, interiorismo y algo de ciencia, porque se compenetra la psicología, la neurociencia y todas estas ramas que se van entrelazando entre ellas para que al final el diagnóstico, mínimo un doctor, pero mira el lenguaje que tengo, se vaya ahí. Y se logra un resultado, ¿sabes? Mucho más consono con la persona que lo va a habitar, ¿no? Correcto. Yo creo que retomando un poquito el tema de pandemia, sí, yo estaba en este estudio de arquitectura y de interiorismo que les comentaba, y pues cae la pandemia o llega este momento en el que hay que hacer una pausa, seguimos trabajando desde casa. En mi caso, lo que me tocó fue eso, nos mandaron a casa, estuvimos trabajando una temporada desde ahí, pero yo lo vi como el momento perfecto, similar a lo que te pasaba a ti cuando volviste de tu maestría. O sea, uno tenía como esa venita de que, hey, quiero hacer algo por mi propia cuenta, no solo por el sueño de ser su propio jefe, sino por poder mostrarle al mundo esa visión, ¿no? O eso que tú quieres hacer que se alinea perfectamente con tu el historia. Ayudar a los demás, exacto, ¿no? Con esa ideología que se tiene o que quiere plasmarla en el espacio de los demás. Sí, sí. Entonces, bueno, en ese interín creo que fue el momento propicio en el que yo dije, ¿y sabes qué? Ya que tengo este tiempo, porque teníamos más tiempo libre del que todo el mundo quería aprender una nueva habilidad y demás, yo lo enfoqué en cómo voy a construir ese sueño que tengo de hacer mi propio estudio. Empecé a trabajar en todo eso, básicamente en eso fue lo que estuve haciendo durante la pandemia, educándome un poco más sobre ese tema, sobre las cosas que necesitaba saber. A día de hoy sigo aprendiendo, seguimos aprendiendo, porque esto es, o sea, hay que saber de todo un poco también. Y bueno, desarrollo, estudio, creatura. En mi caso, pues siempre se llamó así. Y eso tiene, bueno, ya luego les contaré por qué se llama así. Pero podemos hacer otro podcast de eso, miren. Si les interesa saber, nos comentan, díganos si desean saber un poquito más. Ahí les contamos un poquito más sobre nuestros estudios. A diferencia del de Nati, tenemos puntos de convergencia, pero el mío se enfoca mucho en darle funcionalidad a los espacios. Yo creo que los dos coincidimos en este tema de bienestar y de crear espacios que respondan al habitante. Nadal lo hace a través de la neuroarquitectura y de todo este componente y del estudio del habitante y de cómo influye en sus conductas. Yo lo que hago es enfocarme más en la parte funcional, en que el espacio tenga el mayor provecho posible también, que es uno de los aspectos que estamos viviendo en los últimos tiempos, principalmente en Panamá, porque ya eso viene pasando afuera hace mucho tiempo, pero cada vez los espacios son más compactos y es muy importante el hacerlos funcionales. Entonces, la polivalencia. Exacto. Yo me enfoco en esa parte de funcionalidad, Nati se enfoca mucho en la parte de salud y bienestar dentro de los espacios. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que estuve haciendo durante pandemia y a lo que me llevó para crear Estudio Creatura, y es la visión un poco que tengo a los años venideros, ¿no? Ojo, como todo, y comento siempre y lo comparto, uno está siempre en un caminar, son procesos. Si se dan cuenta, hemos pasado de aquel niño
de 5 años o aquella niña, ahora, o sea, son procesos y que todo al final se converge y tiene un porqué. Claro. ¿No? Que ahora uno puede decir, estoy viendo, no frutos, sí, no, pero estoy comprendiendo por qué estoy en esto, por qué me gusta esto, por qué me apasiona esto, ¿no? Y esa es la idea de que uno se vaya conociendo poco a poco, cada día y en este constante cambio, ¿no? Correcto. Yo creo que, bueno, de hecho eso era lo que les queríamos traer en este primer episodio, que ya casi llega a su final, pero queríamos traerle un poquito de eso, ¿no? La introspección que hicimos durante los últimos meses que tenemos desarrollando este proyecto juntos, para conocernos un poco mejor o para recordarnos lo que somos, porque ahí a veces en el día a día uno va dejando esas anécdotas y esas situaciones o esas huellas en el pasado, no les presta tanta atención, pero después te das cuenta que ahí es donde está la raíz de lo que haces, ¿no? O de por qué haces las cosas o de por qué actúas como actúas. Entonces, yo creo que básicamente lo que queríamos transmitirles el día de hoy, después de este proceso de introspección y este primer episodio, es que es muy importante conocerte. Si esto lo extrapoláramos a espacios construidos o a espacios interiores, es muy importante conocerte como persona. Exacto. Para que tu espacio te responda. La primera vivienda o el primer hogar en el que vas a vivir es dentro de ti mismo. Y si tu espacio refleja esa personalidad que tienes, esos gustos, esa manera de ser, esos objetivos y esas ambiciones, pues todo va a funcionar en concordancia. Claro que sí, Ray. Podemos decir, después que has escuchado hasta ahora este episodio, te invitamos a que puedas meditar un poquito, hacer como un pequeño ejercicio de introspección para que puedas hacer una evaluación, porque al fin y al cabo uno, parezco repetitiva, pero estamos en constante movimiento, sí, constante transformación, y te invito a que realices esa introspección y hagas como una mini tarea si deseas. Por ejemplo, puedes describirte en 5 palabras y también puedes describir en 5 palabras tu hogar o tu casa. Mira las similitudes, mira las diferencias y medítalo. O sea, es tan importante dar ese primer paso para que puedas en realidad conocerte y así poder crear ese verdadero interior que viene de tu ser, ¿no? Que viene de tu ser, así es. Y bueno, no nos queda más, la verdad, que agradecer por haber llegado aquí, tanto a ustedes que nos están escuchando, como a personas muy puntuales que, tal vez sin saberlo, han marcado parte de lo que hemos construido aquí. Y debería decirles, de verdad que gracias a Caroline Schmidt, que es una de las personas que nos ayudó mucho para la parte de comunicación, a Jesús Balbuena, también por acercarnos a todo el tema de la comunicación y de la marca personal, y por supuesto al Espacio del Emprendedor, donde nos encontramos el día de hoy pues grabando este episodio. Claro que sí, también agradecemos a la psicóloga Milena por todas sus enseñanzas también en su podcast, y por supuesto a todos ustedes les damos las gracias por escuchar este primer episodio. Gracias. Así es, Nati. Así que, nada, le decimos a la gente que recuerda que cada día puedes estar creando tu interior. Hasta luego. Bye. Chao. Si te gustó el episodio de hoy, síguenos en Spotify y en YouTube. Compartimos uno nuevo todas las semanas. Si crees que puedes ayudarle a alguien, compártelo. Nos gustaría escucharte, así que déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides conectar con nosotros en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @creando tu interior, &Design Studio y @Estudio Creatura. Recuerda que cada día puedes estar creando tu interior.